Amén y gracias a Dios, hermana María, muchas gracias por hacerse cargo de la oración inicial. Muy buena tarde para todos, bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Espero yo que bien. Bueno, es lunes y al ser lunes estamos viendo nosotros un curso de renovación mental. ¿Sí? La mente tiene que ser renovada. Hágame el favor y regáleme un versículo. Hemos visto varios. Un versículo que hable acerca de la renovación de la mente o que hable acerca de la renovación del entendimiento o algo similar, de todos los que ya hemos visto, ¿no? Para que los que no estuvieron desde el comienzo caigan en cuenta que esto que estamos viendo en este curso es exactamente un mandamiento de Dios. La mente tiene que ser renovada. ¿Sí? Tom, el libro de Tom. Ok, pues ese le faltó a mi Biblia. Es broma. Es Romanos, sí, ok. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ok, sí, ahí lo tengo. Sí, no, ya estaba asustado. Pero es como al meter el dedo, ¿cierto? Si usted revisa ahí su teclado, se va a dar cuenta que la R queda cerca de la T. Entonces cuando uno mete el dedo rápido, ¡pin! Bien puede ser Rom o puede ser Tom. Porque el libro de Tom, pues yo lo reviso entre los 66, no lo tengo. ¿Qué pasó con mi Biblia o con las Biblias que tengo que no me aparece el libro de Tom? Pero no es el libro de Tom, sino que es el libro de Rom, o sea, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, o Efesios capítulo 4, versículo 23, muy bien, que habla de la renovación de la mente. Esos dos versículos sobre los demás están y que hablan acerca del tema. En ese proceso de renovación mental, eh, usted se va a ir dando cuenta poco a poco que se va a encontrar con una serie de obstáculos, estorbos, impedimentos, con una serie de como callejones sin salida, mentales, una serie de nudos, los hemos denominado como nudos mentales, ¿sí? O unas barreras mentales. ¿Cómo lo entiende mejor? Nudos mentales o barreras mentales o estorbos mentales, como quiera que lo entienda, es exactamente lo mismo. Y dentro de esos nudos mentales o barreras mentales, pues estamos viendo el primer grupo, la primera clase. En la primera clase de nudos mentales o barreras mentales son los miedos. Los miedos. ¿Por qué? Porque todos los miedos tienen como la misma característica fundamental y es que todos los miedos paralizan. En cuanto a lo que debe hacer, lo deja quieto. En cuanto a lo que debe hacer, lo deja congelado. En cuanto a lo que no debe hacer, lo activa. Pero en cuanto a lo que debe hacer, pues lo congela. Y hasta el momento hemos visto nosotros, primero, el miedo al fracaso, segundo, el miedo al éxito, tercero, el miedo al rechazo, que lo vimos 2 o 3 lunes, que no es sino el miedo a la gente, miedo al que irán las personas. Y hoy nos encontramos con otro. Hoy comenzamos a estudiar otro. Este es complejo porque se camufla muy bien. ¿No? Se camufla muy bien. Tenemos que hablar de él y tenemos que hablar de su camuflaje y tenemos que hablar de la realidad del asunto. Este miedo se llama el miedo a la mediocridad. Así se llama, el miedo a la mediocridad. ¿Qué entiende usted por mediocridad? Hágame el favor y me regala una definición de mediocridad. ¿Qué es mediocridad, por favor? Regáleme esa definición, gracias. En la medida en que aparezca la definición, la vamos a ir leyendo.
mediocridad. Gracias. Mire, al menos si tenemos 15 personas conectadas, al menos esperamos nosotros la mitad. 7, 8 respuestas. Y cuando aparezcan esas 7, 8 respuestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltaría una. Mediocridad, hacer todo como a medias. Realizar algo a medias, o el hacer algo que no está hecho como debería para estar bien o completo. Empieza todo y no lo termina. Mediocridad, que hace las cosas a medias. Realizar algo para salir del paso. Que hace las cosas a medias, sin calidad, no busca la excelencia, se conforma. No hacer las cosas bien a pesar de saber hacerlo. No hacer las cosas correctas. Hacer las cosas a medias sin conocimiento. Todo a medias, inconcluso. Algo corriente, ordinario. ¿Es el temor de alcanzar el éxito? Falta de eficacia, no comprometerse a hacer bien algo hasta el final. Hacer todo a poco. Realizar algo superficial, no completo. De poco mérito. Ok. Recibieron varias definiciones, muchas gracias. Siguen apareciendo. Sin esfuerzo. Esfuerzo. Bueno, hay varias cosas que podemos usar para esa definición. Pero primero vamos a la etimología de la palabra, ¿no? Hablamos de lo etimológico, pues estamos hablando de la raíz o de dónde nace la palabra, de dónde nace el término. Pues toda palabra tiene un origen, ¿no? Y toda palabra tiene un significado. El origen de la palabra mediocridad está en el idioma latín. El latín. Pero es que el latín es el idioma de quiénes. Originalmente, el latín. Es el idioma de quiénes. El latín. Pues historia, ¿no? Latín. El latín es el idioma de quiénes. El latín es el idioma de Roma. Roma, ¿sí? El latín. El latín. Un idioma que poco a poco, como que va entrando en el desuso, ¿cierto? Pero antes de hablar nosotros de Italia, Roma, pues del italiano como tal, pues no, toda esa gente hablaba era latín. Recuerda que cuando Roma se convierte, deja de ser una república y se convierte en un imperio, pues ellos tenían como propósito hacer que todo el mundo hablara su idioma, o sea, todo el mundo hablara latín. Pero cuando vieron que ya habían pasado por ahí los griegos, y los griegos ya habían puesto a todo el mundo a hablar griego, pues los romanos dijeron, dejemos así. Es decir, si ya tenemos a todo el mundo hablando un solo idioma, pues no nos vamos a poner nosotros en el trabajo de ahora que cambien ese idioma griego y para que hablen el nuestro, el latín. No, dejémoslo así que ya los tenemos hablando lo mismo. Al idioma de los romanos, el latín. Ok, muy bien. Entonces, en el latín hay una palabra que es la palabra mediocris. Mediocris. Que se la voy a escribir ahí en el chat. Y se la voy a escribir en mayúscula. Corrijo ortografía, ya. Mediocris, ahí la tiene. Mediocris del latín. La palabra nace allá, ¿no? Mediocris. Significa literalmente, porque inicialmente esa palabra fue utilizada en lo que tiene que ver con lo militar o en lo que tiene que ver con lo deportivo o en lo que tiene que ver con una actividad que obligaba mucha exigencia de parte del individuo. Entonces, cuando veían que un soldado que tenía que llegar allá al pico de la montaña, o un atleta que tenía que llegar al pico de la montaña, o un trabajador
que tenía que llegar allá al pico de la montaña, al pico, a la cima de la montaña, no llegaba al pico, no, sino que se quedaba en la mitad de la montaña rezagado, en la mitad, entonces lo llamaban mediocris. Mediocris significa literalmente el que se queda a mitad de montaña, el que se cansa a mitad de montaña, el que se aburre a mitad de montaña, el que se desmotiva a mitad de montaña, el que se desilusiona a mitad de montaña, el que pierde la energía a mitad de montaña, a la mitad, se quedó a la mitad de la montaña. Quiere decir, este arrancó, ¿sí? Porque mire que llegó hasta la mitad, este arrancó, pero no se llevó lo que necesitaba, lo suficiente que necesitaba para llegar al pico de la montaña. Lo que se llevó se le comenzó a acabar y al acabarse resulta el individuo cansándose a la mitad del trayecto. Y como se resulta el individuo cansando a la mitad del trayecto, entonces es un mediocris del latín. Ya pasado nuestro idioma, pues entonces es un mediocre. Ahora, si usted lo aplica a su vida y a su entorno, pues entonces usted lo va a sacar allá del contexto de lo militar y lo va a sacar del contexto de lo deportivo y lo va a pasar a su vida, es la actividad que tiene que hacer en este momento y preguntarse, bueno, ¿qué cosa que usted arrancó, que usted comenzó, que usted inició o que yo comencé, que yo arranqué, que yo inicié? Por causa de que por el trayecto se me fue acabando lo que tenía, llegué a la mitad, un poco menos de la mitad, un poco más de la mitad y dejé eso botado, dejé eso tirado. Se le aplica el término en el latín mediocris y la etimología me está diciendo a mí y le está diciendo a usted, usted es una persona mediocre. Porque el que comienza algo y no lo termina es un mediocre. Porque el que comienza algo y lo deja tirado es un mediocre. Porque el que arranca algo y no lo lleva a feliz finalización es un mediocre. Aquí me regala por favor su reacción. Hágame el favor, dígame cómo lo analiza, cómo lo ve, cómo lo discierne, por favor. Y así, como que yo voy charlando, usted también va charlando y lo hacemos interactivo para que funcione. Por favor, muchas gracias. Analice y reaccione, por favor. Gracias. ¡Yuhu! Es que es difícil quizás reaccionar a esto, pero hay que reaccionar. Ok, comienzan a aparecer las respuestas. Germán dice, muy relacionado a todo el tema que venimos trabajando por el mismo temor es que muchos se quedan por el camino. ¿Cómo lo ha conectado muy bien, Germán? ¿Cómo ha crecido en el discernimiento? Muy bien, Germán. Dice, muy relacionado a todo el tema que venimos trabajando. Por el mismo temor es que muchos se quedan por el camino. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, vamos. O sea que soy mediocre cuando comienzo los estudios bíblicos y no los termino. Ah, muy bien. Que conste que lo estás diciendo tú. Pero así tal cual es. Muy bien. O sea que soy mediocre cuando comienzo los estudios bíblicos y no los termino. Ok, pero ahora recuerde, aquí ya no estamos en la etimología y no estamos en la definición, estamos en la aplicación.
O sea, usted lo está aplicando a su propia vida y cómo reacciona usted, cómo lo ve usted, cómo lo asume usted. Eso es. Como Marley, mire, Marley es el vivo ejemplo de lo que se tiene que hacer. ¿Cuál es la reacción a la respuesta que tiene que dar? Dice, hay proyectos que he emprendido y como no me salieron bien, decliné y me he sentido mediocris, utilizando el latín. Ah, Marley, muy bien. Hasta usa el latín bien también. No, pero usted no hable de los demás. O sea, es usted. Usted cómo lo relaciona con usted. Cómo lo asocia con usted. Usted y su propia vida. ¿Qué tanta mediocridad considera usted que hay en su propia vida? ¿Qué tanto de eso hay en su propia vida? Por favor, responda. Por favor, participe. No, es que no puedo participar. Ay, pues ¿para qué se conectó, hombre? Si no puede participar. Entonces, ¿para qué? Para que el tipo este hable y hable y hable y hable y hable. Y usted con ganas de participar. Participe, por favor. A ver, póngaselo. A ver, aplíqueselo. ¿Cómo es? ¿Cómo andamos, mis estimados hermanos, en cuanto al tema de la mediocridad? ¿Por qué espera que lo llame por nombre? ¿Por qué espera que... ¿Dónde está la respuesta de fulano, y de fulano, y de fulano, y de fulano, y de fulano? O también es ser mediocris. Porque si yo me conecto a una clase como estas, pero me quedo ahí como incógnito, como que no quiero responder, pues, entonces ¿para qué se conectó? Conéctese y participe. Dice, el no tener la constancia para terminar algo que empecé. Eso, Ramsés, empecé, se lo pone, lo asume, lo asocia, pero con su propia vida, no con la vida del vecino. Imagine yo estar hablando aquí en nombre de María Sánchez, o estar aquí hablando en nombre de Marta León. No, yo hablo en nombre propio. En algunos momentos de mi vida tristemente dejé de lado algo que inicié y por falta de determinación no terminé. Gracias, Natalia, por tu participación. Eso es lo que toca hacer. Yo he dejado muchos proyectos a la mitad del camino y eso me llevó a un fracaso. Bien. Yo he sido mediocre porque dejé de hacer muchas cosas que empecé. Bien. La vida está llena de obstáculos que impiden culminar una meta. También falta de planear lo que necesito para llegar a culminar con éxito lo que quiero alcanzar. De eso estábamos hablando hace un ratico, don Henry. Estábamos diciendo exactamente, mire, es que usted no preparó lo que necesitaba para llegar allá arriba. Por eso el texto dice claramente, ¿sí? ¿Qué hombre que quiere construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos? No es que comience y no logre terminar y los demás pasen y se burlen. Bueno, la burla de los demás, cuando yo tengo miedo al rechazo, miedo al que dirán, pues dése cuenta que todo está ahí incluido, ¿no? Alguno dirá, por eso es mejor no hacer nada. No, ese ya perdió antes de comenzar. Sigo yo leyendo. Dice, así de mediocre soy, nunca he llegado donde quiero por miedo al que dirán, por falta de perseverancia y decisión propia. Gracias, hermana María, por su sinceridad. O el procrastinar, sí, dejar para después cualquier cosa, lo hago después que tenga que hacer para nunca completarla. Bien. En mi vida en mediocridad, cuando pienso hacer un proyecto, no lo culmino por pereza o solo no lo hago. Okay. Bien. ¿Alguna otra respuesta? Si van apareciendo, lo vamos leyendo. Ah, ya apareció otra. Sí, me ha pasado que no he terminado algunos estudios bíblicos, pero he cambiado, tengo que terminarlos de aquí en adelante. Ok, sí. Pues realmente es que el único que saca los miedos corriendo soy yo, ¿no? Pues Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, dice el texto. O sea que yo tengo que hacer uso de las herramientas para sacar corriendo cualquier clase de miedo, cualquier clase de cobardías, cualquier clase de temor. Bueno, entonces aparte de entregarle el término en el latín y aparte de darle la definición más cercana del término mediocris, también hay otras definiciones anexas, como por ejemplo, no sin destacamiento. ¿Cómo así sin destacamiento? ¿Qué entiende usted? Sin destacamiento. ¿Qué es eso de destacamiento? Es muy fácil, ¿cierto? Sin destacamiento significa que no sobresale. Exactamente eso. Pasando, exactamente, entre Ramsés y Juan Esteban ahí la armamos, miren. Pasando desapercibido, dice Ramsés. Y Juan Esteban dice que no sobresale. Bien.
Sí, que pasa ahí raspando, pero mire, desapercibido, no sobresale, o sea, sin destacamiento, no se va a destacar, no. No se va a destacar, ¿por qué? Porque está en la media, ¿sí? Y en la media, yo le pregunto a usted, en la media montaña, a medio proyecto, tirado el resto, ¿cuántos individuos pueden haber? ¿Cuántos individuos pueden haber ahí a media montaña? Ya yo no sigo. Y dejaron todo tirado. Y quedaron a media montaña. A media montaña de la vida, a media montaña del proyecto, a media montaña del propósito, a media montaña de su estudio, a media montaña de su preparación, a media montaña a nivel laboral, a media montaña a nivel financiero, a media montaña de, de, de eso que se había inculcado desde el inicio. ¿Cuántos a media montaña? Uy, sí, muchísimos. Encuentra que hay muchos a media montaña, encuentra que hay muchos al comienzo de montaña que todavía no se deciden a comenzar, ¿sí? Y encuentra usted que hay pocos, muy pocos, pero muy pocos en el pico o en la cima de la montaña. Pocos, pocos. Muchos sin arrancar, muchos a la mitad y muy pocos en la cima. Muy pocos en el pico. Sin destacamiento. Ok. Pero a continuación, otra definición dice con escaso mérito, que significa exactamente lo mismo, ¿cierto? Con escaso mérito. Escaso mérito. Sí, pues, a ver, ¿qué tan bueno es en esto? Usted póngale el esto. ¿Qué tan bueno es en esto? Bueno. ¿Pero se destaca? No. Mérito, no. O sea, está ahí como en la media. Ah, si está en la media es un mediocris. Si es un mediocris, es un mediocre. ¿Qué tenaz? Ahora, ¿qué tenaz por lo siguiente? Mire, porque estamos diciendo, por otra clase de miedos, la persona llega a la mitad y se rinde. Por otra clase de miedos. Pero hay unos que ni arrancan por el miedo a llegar a la mitad y rendirse. Vuelvo y le repito esto. Hay unos que van a un cuarto de montaña o a media montaña y por otra clase de miedos ellos renuncian y no siguen. Y hay otros que ni siquiera arrancan porque ven que hay otros que llegan a media montaña y renuncian y dicen, yo prefiero no arrancar. Dese cuenta que en los dos casos aparece la mediocridad. La mediocridad es una cosa aborrecible, sancionada en la Sagrada Escritura, y es una cosa que no debería estar en la vida de ninguna persona que se haga llamar hijo de Dios. Y sin embargo está, y en muchos. Ahora, extremos de esto. Hay un extremo. Hay personas que dicen, yo no soy mediocre. Yo no soy mediocre porque, y comienzan con una descripción y ellos se catalogan con un término. Usted me tiene que ayudar a encontrar el término. Porque son estas personas que dicen que están luchando en contra de la mediocridad. Es más, como que su sermón favorito es en contra de la mediocridad y llaman a todo el mundo que mediocre, y yo no puedo ser mediocre, y es que uno en la vida no puede ser mediocre, y uno en la vida tiene que buscar, y tiene que buscar, y tiene que avanzar, porque uno no puede dejar las cosas tiradas, y dele. Hay como un gemelo siamés, ¿sí? Que es socialmente aceptable, y que puede hacer que una persona, a ver, se vuelva como cuadriculadita, como encajonadita, casi que legalista con ese tema, luchando en contra de la mediocridad. Bien. Entonces crea un sentimiento subconsciente, ¿sí?
que le hace, o al menos el intento de huir de la mediocridad. Yo le huyo a la mediocridad porque es que uno no debe ser así, porque es que uno no puede ser mediocre, porque me parece que usted es un mediocre. ¿Cómo se le ocurre comenzar algo y no terminarlo? ¿Cómo se le ocurre arrancar algo y dejarlo a media? No, yo entonces no soy mediocre. Y ese como que cada vez que habla como que se las da, o como que se la pasa es hablando de lo no mediocre que es él en comparación de la bola de mediocres que lo rodean. Y eso se llama ¿cómo? Y eso es una persona sumamente cuadriculada, sumamente encajonada, sumamente legalista, sumamente harta y sumamente mamerta. Y es un extremo que tampoco aparece en la Biblia. Y es eso de lo cual está hablando Gloria y eso que repite Ramsés. Y es el tema del perfeccionismo. Hay personas que se hacen llamar a sí mismas perfeccionistas. No es que yo soy muy perfeccionista. Uy, no. Entonces cualquier cosa, miren, cualquier cosa, una prenda de ropa, entonces buscan el perfeccionismo. Es que lo tiene que quedar perfecto. Ellos hablan de perfección. Cuando la perfección, entendiendo bien la cara de la perfección a la cual yo me estoy refiriendo, porque no podemos aquí entrar en el tema de que no perfectos, pero sí perfectos, o perfectos, pero todavía no, que ese es un tema ya expuesto entre nosotros. Pero estamos hablando de la perfección de lo que yo hago. Estamos hablando de un margen de error cero en lo que yo hago. Y cuando hablamos de un margen de error cero en lo que yo hago, en cuanto a lo que yo hago, analice esto y regáleme respuesta. Un margen de error cero en cuanto a lo que yo pienso, un margen de error cero en cuanto a cómo veo la vida, un margen de error cero en cuanto a cómo analizo las situaciones, margen de error cero en cuanto a mi forma de hacer las cosas, en cuanto a mis acciones o en cuanto a mis reacciones, margen de error cero. O sea, perfección de mi parte hacia todos los demás, pues eso sencillamente eso no existe. No, eso no existe. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. Porque es que la gente dice, pero ¿quién es perfecto? Y siempre están refiriéndose al pecado. O sea que como que dicen, es que yo no soy perfecto, por eso peco. Pero es que aquí ni siquiera estamos hablando del pecado. O sea, aquí no estamos hablando de robarle nada a nadie, de ir a matar por allá a alguien, de ir a hablar mentiras, de levantar falso testimonio, de vituperar o escarnecer a alguien. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la forma como usted y yo hacemos las cosas todos los días. Estamos hablando de nuestra forma de pensar, sentir, actuar, reaccionar, relacionarnos, convivir, las decisiones que nosotros tomamos. De eso es que estamos hablando nosotros, ¿no? No estamos hablando de usar la frase yo no soy perfecto como una alcahuetería para seguir para seguir pecando, no. Estamos hablando de nosotros internamente como individuos y lo que manifestamos externamente al medio ambiente en el cual vivimos nosotros. El tema es que ninguno de nosotros es perfecto en cuanto al comportamiento, o sí, y ninguno de nosotros es perfecto en cuanto a la manera de pensar, o sí, y ninguno de nosotros es perfecto en cuanto a la manera de sentir o decidir, o sí, y ninguno de nosotros es perfecto en cuanto a la manera de hacer las cosas, en cuanto a los análisis que hacemos, o sí, no, nada de lo que hacemos es perfecto, o sea, siempre hay margen de error. Y esa gente que se cree perfecta y que tiene ínfulas de perfección, ¿conoce usted alguno? Y siempre digo lo mismo, espero que esa persona de la cual usted se acuerde no sea usted cuando se vea al espejo. Eso con ínfulas de perfección y entonces todos los demás están equivocados y solamente yo tengo la razón. Y entonces como todos los demás están equivocados y solamente usted tiene la razón, pues entonces usted querrá imponer su voluntad a los demás, porque como usted es la que está en lo correcto, o usted es el que está en lo correcto, y los demás no son sino una bola de equivocados, ¿sí? Un bulto de gente ahí incorrecta, pero usted está en lo correcto porque usted es perfecto, porque ese es el discurso que usted le echa a todo el mundo y ese es el discurso que usted se ha echado. Y puede ser que hasta se esté creyendo el discurso, un discurso mentiroso, un discurso falso.
Pero ¿conoce usted alguno así? Con esas ínfulas de perfección. ¿Sí? Oiga, y usted sí no. Usted sí no. Cuando le dicen a otro usted sí no, quiere decir que el otro sí. Ahora, ¿de qué se las va a venir a dar? Creído, pero como de qué. Orgulloso, pero como de qué. ¿Sí? Entonces siempre como tratando de mostrar esa partecita de la vida, porque mire, característica de una persona perfeccionista. Esa persona siempre va a alardear de esa partecita de su vida que dice que está perfecta. Pero lógicamente no va a hablar de las otras partecitas de la vida que camufla y esconde. ¿No es cierto? ¿No es cierto que no es así? Por supuesto, mire, una persona perfeccionista cuando se encuentra con otros, entonces va a hablar, por ejemplo, va a hablar de su área económica, ¿no? Es que mi área económica y entonces acabé de comprar y acabé de viajar y acabé de una inversión y que un viaje y que una cosa. Es eso, de eso alardea. Alardea de su nuevo trabajo, de su aumento, de su sueldo, alardea de todo lo que gana, alardea de lo que compra, alardea de lo que no compra, alardea de que me pudiera comprar en este momento lo que quiero, pero no quiero. ¿Sí? Pero no, lógicamente no va a hablar de la otra parte que es la que camufla con eso, que es la que esconde con eso. Por ejemplo, su área emocional, su área sentimental, su salud, su familia, el tema de las relaciones, cómo está por ahí en la casa, su área espiritual, ni hablemos. Es donde usted se da cuenta que ese alardear perfeccionista no es sino un camuflaje con el cual intenta esconder la parte esa dañada, picha, podrida de su vida que no quiere mostrarle al resto de las personas. Ya. O sea que el perfeccionismo no es sino un mecanismo, ¿sí? Que intenta que la gente se enfoque en esa partecita de la vida de ella que ella dice que está perfecta y no le mira el resto de la vida. No, sí, es que tiene plata y ya está pensionado, ¿sí? Y tiene bienes inmuebles y todo esto, económicamente está muy bien, pero por el otro lado es una solterona amargada que no puede con esa tristeza y no puede con esa depresión y no puede con esa soledad en la que anda. ¡Ay! Pero no hablemos de eso, más bien hablemos del apartamento que me acabé de comprar. Mejor hablemos de eso. ¿Sí se da cuenta? Le leo. Le leo. Dice, sí, que pereza, es un gran error. Dice, pastor, en algún momento yo fui así. Gloria a Dios, me enseñó y entendí mi error. Gloria a Dios. Muy cierto, es un fastidio. Exacto, no existe. Muy bien. Un espejo. Ok. Bueno, ¿y el resto? Entonces, ¿dónde está la respuesta de María Sánchez, Marta León, Juan Esteban, Gloria, Ramsés, Magda, Marly, Liliana, Germán, Diva? ¿Dónde está la respuesta de Magnori, Natalia, Walter, Cecilia? ¿Dónde está la respuesta de Donek? ¿Dónde está la respuesta de todos? A ver, hablemos de perfeccionismo. El perfeccionista. Es que yo soy muy perfeccionista. Una persona sumamente perfeccionista. Sí, no. Perfeccionista quiere decir que llegó a la perfección. Perfeccionista quiere decir que algo hace perfecto. Algo hace perfecto. Hablemos. Hablemos de eso. ¿Qué tan bíblico es eso? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan correcto es eso? Si usted ya contestó, esto no es para usted. Si no ha contestado, sí, porque no vale que usted apenas le dé clic ahí y ponga mientras que usted está haciendo otras cosas. Que se debe sentar a los pies del Señor y escuchar su palabra. Cuando la gente es tan perfecta, mejor me quedo callado. Muy bien, Marlicita, porque es que uno que tiene que hacer ahí delante de tantos perfectos y uno tan imperfecto, ¿cierto? Uno tan imperfecto mejor se calla y deja que los perfectos hablen. Todo es un aparentar. Muy bien, todo es un aparentar. O la que aparenta o el que aparenta a su familia, ¿no? Alardea de la mujer que tiene, el esposo que tiene y de los hijos. Mis hijos ya se graduaron y ahora la universidad y ahora la especialización, pero yo creo que van a estudiar más bien por fuera del país y cambian hasta la forma de hablar, ¿no es cierto? Uy, porque es que la educación en este país sí definitivamente está muy... Uy, la seguridad en este país, no, eso hay que sacarlo de aquí. Uy, estoy esperando, mejor dicho, estoy esperando que Anita o estoy esperando que Marianita o Milenita o quien sea acabe el año en curso, para irnos de aquí a un país que realmente valga la pena. Bla.
Y si hablamos de esa parte, ¿ah?, de esa parte sucia, de esa parte contaminada de su existencia, no, pero no hablemos de eso. ¿Por qué? Porque todo lo quiero camuflar mostrándome la perfección que hay en sus hijos. Mostrándome la perfección que hay en Marianita, en Julianita, en Anita, en Robertica o en quien sea, ¿sí? La perfección que hay en ellos, porque es que son sumamente perfectos ellos, ¿sí? Entonces es como, a ver, es como esa estrategia del humo, ¿sí? Un humo distractor. Entonces yo solamente miro el humo, mientras que detrás del humo están pasando un montón de cosas. Y pues eso está mal. Sí, muy bien. Muy bien. Ok. Podemos hablar de un solo ser, el cual todo lo que piensa es perfecto, todo lo que siente es perfecto, todo lo que hace es perfecto, sus reacciones son perfectas, sus palabras son perfectas, y ese ser es uno solo. Muy bien, me agrada como lo dice mi Dios. Por supuesto, Dios. Ah, ahí está. Muy bien. Okay. Muy bien. Por eso, lo que hacemos, lo consultamos con Dios. ¿Sí? En búsqueda de hacer lo correcto. Entendiendo que perfección en nosotros no hay. No hay. Que la perfección se encuentra en Dios. Con respecto a ese tema de la mediocridad, pues hay un pasaje que es como el más clásico de todos, y es el de Apocalipsis capítulo 3, a partir del versículo 14. Búsquelo por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Me avisa cuando ya. Listo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ahí cuando llega el versículo 15, y dice, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, ¿cómo lo interpreta usted? Relaciónelo con el tema del mediocris. Relaciónelo con el tema de la mediocridad. ¿Cómo así Dios le dice a un individuo, mire, usted no es ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente? ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo que le está diciendo es una sola cosa, ¿cierto? Lo que le está diciendo es, me gusta lo que escribe Natalia, que es mediocre, que deja a media todo. Eso es lo que le está diciendo al individuo. Apocalipsis capítulo 3, ¿sí?, a partir del versículo 14, pues relata la situación de una iglesia que es la iglesia de la Odisea, que si lo miramos desde el punto de vista escatológico, pues es la constante de la última clase o etapa de iglesia antes del arrebatamiento de la iglesia. O sea, la etapa en la cual usted y yo estamos viviendo. Es la etapa de la Odisea, o sea, la etapa de la iglesia que se conoce, famosa por lo tibia, pero esa tibieza usted lo tiene que interpretar es como mediocris. O sea, es una iglesia mediocre. Ahora, ¿será cierto o no será cierto? Pero yo necesito que usted se meta en ese análisis conmigo aquí. ¿Será cierto o no será cierto que la iglesia contemporánea es mediocris? Analícelo primero desde el aspecto espiritual. La iglesia contemporánea es mediocris, espiritualmente hablando. La iglesia cristiana es mediocris para buscar de Dios. La iglesia cristiana es mediocris para leer la Biblia, para pegarse a los discipulados, para pegarse al conocimiento de Dios. La iglesia cristiana es mediocris para congregarse, para el servicio, para el juntarse a otros y desarrollar un servicio efectivo a favor del reino de los cielos. ¿Es mediocris o no es mediocris? ¿Conoce usted alguna persona que se haya pegado a la oración o se haya pegado a los discipulados y comenzó y se cansó y dejó todo tirado, argumentando lo que quiera? Porque excusas, cuando se trata de sacar excusas, nosotros somos maestros en el arte de sacar excusas. Y dejó tirado. Y si deja tirado es un mediocre. Eso no le pongo otra palabra, un mediocre. Si deja tirado es un mediocre. Por la razón que sea, es un mediocre. Ahora, si lo revisa desde otros puntos de vista, a ver,
cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, ¿no es cierto? Pues entonces yo tengo que buscar de Dios porque es el ejemplo que tengo que dar en mi casa para que otros vengan al Señor Jesucristo. Pero usted no lo sigue haciendo, pues olvídese que su familia lo va a comenzar a hacer en algún momento. O sea que las familias no vienen a Cristo, las familias no se salvan por la mediocridad de un individuo. Qué tenaz esto, ¿no le parece? Qué tenaz esto, ¿no? Y sí, puede ser que yo le eche la culpa que el predicador, que la congregación, que la palabra, que la manera de exponer, que es que una cosa, que es que la otra, que llegué tarde y me metieron un vaciadón, que un montón de cosas, ¿no es cierto? Es por eso yo no sigo buscando de Dios. No, hombre, ¿cómo me le ocurre? ¿Cómo me le ocurre que por lo que me hizo Juan Esteban yo no voy a seguir buscando de Dios? ¿Cómo se le ocurre que por lo que me hizo el hermano Henry yo no voy a seguir buscando de Dios? No, o sea, don Henry puede pararse en las pestañas. ¿Cómo se le ocurre a usted que por lo que hizo Freddy, usted no va a seguir buscando de Dios? Freddy puede pararse en las pestañas. Pero eso, ¿qué tiene que ver con su búsqueda de Dios? ¿Y qué tiene que ver con su relación con Dios? ¿Eso qué tiene que ver? Nada. Hay que aprender a abrir una cosa de la otra, a separar una cosa de la otra, a cernir y a discernir una cosa de la otra. ¿Ya? ¿O cómo se le ocurre? ¿O está usted aquí siguiéndome a mí o está usted aquí siguiendo es a Dios? ¿Está aquí siguiendo al hombre o está siguiendo el evangelio? Espero que usted diga, yo estoy siguiendo a Dios, estoy siguiendo el evangelio. Que Dios coloca una herramienta la cual usa y la puede usar por años, la puede usar por décadas, hasta que el Señor dice, no más, punto, no más, me lo llevo, chun, chao, hasta luego, ahora voy a usar a otro. Eso es cierto. Pero uno está aquí es para buscar de Dios, para seguir a Dios. Y oramos por ese instrumento para que pues no se tuerza en el camino. Pero al final de cuentas yo estoy buscando a Dios. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, y aquí lo llama tibio, pero es que algunos no entienden a qué se refiere la tibieza, y no frío ni caliente, entonces dice, te vomitaré de mi boca. Entonces si usted cambia la palabra tibio por la palabra mediocre, ya lo entendió todo. Porque aquí dice, por cuanto eres mediocre, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré. Vómito. Vómito. Ahora, si algo a mí me produce vómito, quiere decir que algo a mí me produce ¿qué? Si algo a mí me produce vómito, hablemos en términos digestivos, si algo a mí me produce vómito, quiere decir que algo a mí me produce náuseas. Siga. Si algo a mí me produce vómito, quiere decir que algo a mí me produce... Siga. Malestar. Ahí está, don Héctor. Si algo a mí me produce vómito, quiere decir que me produce, aparte de náuseas, aparte de malestar, quiere decir que me produce asco. ¡Asco! El Señor dice, te vomitaré de mi boca. ¿A quién? Al tibio. Cambia la palabra tibio por mediocre. Dice, al mediocre lo vomitaré de mi boca. El mediocre me cae mal. El mediocre me causa náuseas. Mire esto, directico lo vamos a decir. El mediocre me causa asco. Mire lo que está diciendo Dios. A mí la mediocridad me causa asco. Mire lo que dice el Espíritu de Dios. A mí la persona mediocre me causa asco. Con su definición. A mí la persona que arranca algo y no tiene los pantalones para terminar, me causa ganas de vomitar. Sea lo que sea y cuál sea su excusa para no haberlo terminado. Si no lo termina, me causa náuseas, me causa vómito, me causa asco. ¿Cómo le parece? Otra vez le estoy preguntando, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Dice, es tremendo. A ver, leo desde arriba. ¿Cómo le parece? Dice, pues gravísimo. Dice, es tremendo, terrible. Tremenda palabra, Señor. Dice, ¿cómo le parece? Muy mal, tenaz, nauseabundo. ¿Cómo le parece? Muy terrible. ¿Cómo le parece? Muy terrible, tremendo. ¿Cómo le parece? Terrible producir
esta sensación en Dios? ¿Alguna otra respuesta? Dice, es incómodo esta situación. ¿Cómo le parece? Sí, ahora usted se acuerda, porque como todo es aplicativo, entonces usted se acuerda ese momento de mediocridad que le viene a la cabeza, del cual usted es consciente en su propia vida, ¿sí? El cual usted argumenta y se defiende y todo lo que quiera y no da la razón a nadie, porque aparte de mediocre puede ser que yo sea terco. Pero usted se acuerda de ese momento de mediocridad y es el momento del cual Dios le está hablando a usted en este momento y me está hablando a mí en este momento y me dice, por esa clase de conductas es que yo siento o experimento asco, náuseas o ganas de vomitar. Que el Señor le produzca repugnancia es algo extremadamente terrible, dice Ramsés. Muy bien, así es. ¿Cuántas excusas tenemos? Pues comencemos. Esta excusa. ¿Cuántas justificaciones? Esta autojustificación. ¿Sí? ¿Cuántos peros? Este pero. ¿Cuántos porqués? Este porqué. ¿Cuántos para qué? Este para qué. Y repito, si aparte de mediocre soy bien terco, pues no le voy a dar la razón a nadie. Y voy a decir que no, que eso se tenía que hacer así. Eso tenía que ser así, ¿cómo? ¿A medias? ¿Eso se tenía que hacer de manera mediocre? Cuando el Señor dice que la mediocridad, o sea, la tibieza, le dan ganas de vomitar. No. Ahora, si lo contrario a la mediocridad no es el perfeccionismo, entonces, ¿qué es lo contrario a la mediocridad? Lo contrario a la mediocridad, usted lo va encontrando en una serie de versículos. Le voy a dar uno, yo creo, uno, máximo dos, y el resto lo dejamos para seguirlo viendo dentro de 8 días. Busca el libro de Éxodo, por favor, capítulo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 23. Éxodo 30, 23. Dos personas más, una persona más que diga ya. Listo. Mire, estas son las indicaciones para la fabricación del aceite de la unción y el incienso. ¿Sí? La fabricación del aceite de la unción y el incienso. Lógicamente, si usted va a fabricar el aceite de la unción, usted va a fabricar el incienso, usted no puede llamar un mediocre. ¿Cierto? Usted no puede llamar un mediocre para la fabricación del aceite de la unción. Pero tampoco puede llamar un perfeccionista para la fabricación del aceite de la unción. No. Hay una palabrita que aparece en ese versículo y que a usted le da el antónimo o lo contrario al término mediocridad. Porque dice, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250. ¿Cuál es la palabrita? Creo que es muy fácil de encontrarla. Y es la palabrita excelencia. Bien. Ya que en mí, humanamente hablando, forma de pensar, forma de sentir, actuar, reaccionar y todo lo que tiene que ver conmigo, no hay perfección. No hay perfección. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que perseguir? ¿Cuál es la norma que yo tengo que seguir si no es la norma del perfeccionismo? Y aquí este versículo le comienza a dar luces. No es la norma del perfeccionismo, es la norma de la excelencia. Recuerde usted cómo Lucas se dirige a Teófilo. ¿Se acuerda? No lo llama perfecto. No. Lo llama ¿cómo? A ver si se acuerda.
Porque el Evangelio según San Lucas se lo dirige a él, Hechos de los Apóstoles se lo dirige a él, y lo llama de la misma manera. ¿Cómo lo llama? A Teófilo. Muy bien, póngale el ísimo, como el almacén. Excelentísimo Teófilo. Entonces, hay una diferencia grande entre ser perfeccionista y ser excelentísimo. El excelentísimo es una persona sencilla y humilde. El perfeccionista es una persona soberbia y altiva. Ese quiere alcanzar un estándar, el perfeccionista quiere alcanzar un estándar, pero para enrostrárselo a los demás. Miren mis logros. Mientras que el otro, no, el excelentísimo, trabaja como para Dios y no para los hombres. La norma de conducta de esta persona es la excelencia. Y cuando se dice que la norma de conducta de esta persona es la excelencia, en búsqueda de la excelencia, en busca de la excelencia, pues eso entonces es lo contrario a perfeccionismo y eso también es lo contrario a mediocridad. Aquí no podemos hablar de, por ejemplo, tender una cama. ¿Cómo la tendería un mediocre? ¿Cómo la tendería un perfeccionista? ¿Y cómo la atendería un excelentísimo? Analícelo, por favor. El mediocre, mire, el mediocre apenas extiende las cobijas y el cubrelecho. Eso es un mediocre. Extiende. ¿Cierto? Ahora, el perfeccionista, ¿no? Pues el perfeccionista desbarata la cama, el perfeccionista la pone patas arriba, el perfeccionista pone el cuarto patas arriba y cuando ha acabado todavía encuentra errores. Y si no lo hizo él, sino que lo hizo el otro, el perfeccionista es de esos, ojo, de esos que cuando el otro ha acabado el aseo, ese viene y pasa el dedito por donde el otro ha limpiado a ver si le encuentra mugre para echárselo en cara. Perfeccionista. ¡Uy! Porque es que si para el perfeccionista no está bien ni siquiera lo que él hace, pues mucho menos lo que los otros hacen. Mientras que el excelentísimo, entonces, ¿qué haría? Usted puede analizar, no, pues si se trata de tender la cama solamente, sí, tender la cama solamente, pues tender la cama solamente, pues hay que quitarlo todo, ¿cierto? Hay que sacudir ese colchón, pero si usted se da cuenta que el colchón ya tiene como partes sumidas, pues entonces usted le da la vuelta al colchón, ¿sí o no? Hay que darle la vuelta al colchón, y entonces usted mira los tendidos, o sea, sábana y sobre sábana, y entonces usted dice, cambiemos esto porque ya está cochino, lo excelentísimo, ¿no es cierto? Igual las fundas, lo excelentísimo, ¿no es cierto? Y el tema de la cobija, ¿no es cierto? Y el tema del cubrelecho, y ahí está. Ahí lo tiene, ¿sí? En búsqueda de la excelencia, en búsqueda de lo excelente, en búsqueda de lo mejor. El perfeccionista, vuelvo yo y estoy jugando con esos tres términos, el perfeccionista anda detrás de algo que nunca va a conseguir. El perfeccionista busca algo, anda detrás de algo que lo tiene traumado en su vida. Nadie se come el cuento de su perfección. En el fondo ni siquiera él se come el cuento de su perfección. Pero no tiene otro tema que decir, no tiene otro tema que predicar. Hasta el momento, por lo siguiente, cuando nosotros hablamos de cómo somos los seres humanos, el estudio ha encontrado al menos 4 diferentes clases de temperamentos. Esos temperamentos son el flemático, el melancólico, el sanguíneo y el colérico. De esos 4, hay 2 que son extrovertidos. Extro, hacia afuera. Que son el sanguíneo y el colérico. Y hay 2 que son introvertidos. El melancólico y el flemático.
Los temperamentos que más tienen tendencia al perfeccionismo y al análisis interno y al análisis mental, y a que si lo estaría haciendo bien o no lo estaría haciendo bien, pero que me falta, pero en qué he fallado, pero, son los introvertidos. O sea, el flemático y el melancólico. Hay gente como los sanguíneos y los coléricos que esos casi no hacen exámenes, o sea, esos no se las pasan dándose golpes de pecho. Si me lo entiende más bien en la terminología de golpes de pecho. Los flemáticos y los melancólicos se la pasan dándose golpes de pecho. Por mi culpa, por mi gran culpa, y dele que dele, y dele que dele, y dele que dele, y dele que dele, y dele que dele. O sea, los más enfermos de perfeccionismo son los flemáticos y los melancólicos. Ellos, en búsqueda de la perfección, no la va a alcanzar. Pero yo sí tengo que ir en búsqueda de la excelencia. Esa sí debe ser la norma de mi conducta. ¿Quieres saber más de eso? ¿Quiere encontrar la diferencia completa entre una cosa y la otra? No se pierda dentro de 8 días la continuación de esta predicación. Bendito Dios, Santísimo Rey. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra predicada hoy. Te damos gracias, eres tan bueno, tan grande, tan maravilloso, Señor Dios. Si hay alguna claridad, Señor Dios, en esta clase, esa claridad se debe a ti, solamente a ti, Señor Dios, a nadie más que a ti. A tu nombre sea la gloria. Y permite, mi Dios, que esta predicación llegue a otras personas, mi Dios. Así como esas predicaciones, bendito Dios, así como estas clases están llegando, mi Dios, a hermanos en Honduras, están llegando a hermanos en México, están llegando a hermanos en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, en España, Señor Dios. Así como estas predicaciones pueden llegar, Señor Dios, y están llegando a Australia, también a otros lugares. Te pido que tu palabra siga corriendo, siga siendo glorificada, Señor Dios, y que a través de estas clases otras más personas vengan a ser edificadas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.